Hoy te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Tu bendición ha venido sobre nosotros este día, Rey glorioso. Y te pedimos, Señor, encarecidamente que haya bendición sobre bendición y que tu palabra, Señor, haya venido en el canal correcto, Señor, y que cada corazón, cada mente, cada vida, Señor, aquí en este lugar y cada familia representada, pues también tenga su parte de bendición mientras se predica tu palabra, y que esta palabra sea una huella profunda en nuestro ser, en nuestra alma, una huella, Señor, de la cual, Señor amado, tenemos que sacar provecho, Señor, partido. Hoy yo te pido, Espíritu Santo, que unjas, Señor, la iglesia, que unjas, Señor, cada ser humano, cada neurona, cada hueso, cada tendón, Señor. Unge cada utensilio, cada vasija, Señor, en donde es depositado, Dios mío, tu aceite, Rey maravilloso. Hoy oro por los niños, oro por los adolescentes, oro por los jóvenes, oro por los adultos y también por los adultos mayores. Todos somos la fuerza de Dios, todos somos la iglesia de Cristo, todos somos necesarios, todos tenemos algo que aportar, todos tenemos algo que hacer dentro de la iglesia del Señor, dentro del cuerpo de Cristo. Te doy gracias, Señor, te alaba mi alma, Señor. Guíanos por senda de justicia, Dios mío. Hoy te pedimos un camino de rectitud, un camino, Señor, que podemos transitar confiadamente, Señor mío. Danos consejo, herramienta. Danos, Señor, también municiones para poder enfrentar cada batalla, cada circunstancia, cada momento de la vida, Señor, cada estado de ánimo, y salir al final de ello, como siempre y como cada cristiano, vencedores, triunfadores, llenos de la victoria que ganaste en la cruz del Calvario, y como siempre otorgándote todo el honor y toda la gloria exclusivamente a ti, mi Señor, que eres el único digno, el único que merece, Señor, ser elogiado, ser alabado, ser loado, ser adorado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dale pues, Julián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, les saludo. Soy el pastor, el evangelista Julio Ernesto Paredes, desde esta localidad, la vereda Zabaletas, en el municipio de Tuluá. Somos nosotros la congregación de Dios Eliezer, que significa Dios es nuestra ayuda. Dios es nuestra ayuda, tu ayuda, mi ayuda, nuestra ayuda. Y te damos la bienvenida y es un gustazo que estés con nosotros en esta noche o cuando lo reproduzcas. Esperamos que la bendición de Dios sea depositada en tu vida, en tu casa, en tu hogar, con tus hijos, con tu familia, con tus negocios, en todo lugar. Gracias, Timoteo. Capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Sí, amén. Allá por su Biblia, alcanza y vaya para que lea junto con nosotros. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. La Biblia dice de la siguiente manera. Escuchen bien, atentos, ¿listos? Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta? Toda la escritura. Quiere decir que Salmos, Apocalipsis, Génesis, los libros poéticos, los proféticos, las cartas paulinas, todas fueron inspiradas por Dios y son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Amén. A fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecto. Que en la Biblia y como referencia, para que no lo van a buscar, como referencia, se encuentra registrado en Colosenses capítulo 1, versículo 21. Son aquellas obras
que hacen daño a nuestro prójimo. Malas obras, aquellas que hacen daño a nuestra familia. Malas obras que hacemos son aquellas obras que hacíamos en otro tiempo cuando no conocíamos de Dios. Obras que arruinaban nuestra salud. ¿Aló? Esas se llaman en la Biblia, según Colosenses 1:21, malas obras. Cuando mentíamos, cuando engañábamos, cuando decíamos al estilo Maquiavelo, el fin justifica los medios, y lográbamos las cosas, así nos tocara que hacer torcidos, mentiras, etcétera. Esas son malas obras, los homicidios, las envidias, todas esas cosas. Pero también habla la Biblia de obras muertas, y las obras muertas está contemplado y como referencia, solamente como referencia en Hebreos capítulo 6, versículo 1. ¿Cuáles son esas obras muertas? Obras muertas son aquellas que hacíamos antes de conocer a Cristo y que buscaban el bienestar del prójimo. Aló. Amén. Esas cosas que nosotros hacíamos, como ser buenos hijos, buenos vecinos, buenos ciudadanos, buenos empleados, esas cosas eran obras muertas porque eran un estilo de vida, era una forma de vivir, pero en ningún momento esas obras eran para la gloria de Dios. Sí, amén. Atraerle a la vida de nosotros la bendición que podemos tener en este día, porque ahora las cosas que nosotros hacemos, porque han sido rociadas por la sangre de Cristo, se llaman buenas obras. Y esas buenas obras las encontramos aquí, y encontramos la raíz y el principio de por qué se llaman buenas obras. Porque son las buenas obras la realización de la palabra de Dios cuando nosotros obedecemos esa palabra. Cuando nosotros actuamos por la palabra de Dios, eso que nosotros hacemos y ejecutamos se denomina en la Escritura buenas obras. Repita conmigo: buenas obras. Buenas obras. ¿Por qué? Porque no buscan una gloria personal. Todo lo que nosotros hacemos, según Colosenses capítulo 2, lo que nosotros hacemos después de que conocimos a Cristo, lo hacemos como para el Señor. Por lo tanto, el resultado de esas buenas obras son y siempre serán más y más abundantes alabanzas al Señor, glorias al Señor, voces de júbilo al Señor, acciones de gracia para el Señor. Amén. De eso se tratan las buenas obras. Pero entonces, ¿qué quiero yo decir en esta noche, en este momento, acerca del mensaje que Dios me ha dirigido que les comunique a ustedes? Es que la iglesia de Cristo, el reino de Dios, es un lugar de acción. Diga conmigo: la iglesia es un lugar de acción. Dice que la Escritura, lo volvemos a leer, ha sido útil y es útil para enseñar, para redarguir y corregir, para instruir en justicia, con el fin, con el único motivo de que el hombre de Dios, la mujer de Dios sean perfectos y enteramente preparados. ¿Para qué? Para toda buena obra. Entonces, la iglesia del Señor es un campo de acción. No es un lugar para dormir. No es un lugar para estancarse. No es un lugar para estar en pasividad. Es un lugar que le da campo a la acción, a la actividad. Actuar en fe glorifica el nombre del Señor. Amén. Entonces leamos en Santiago, la carta de Santiago, capítulo 2, versículos 17 y 18. Me dicen amén cuando la consigan. Santiago capítulo 2, versículos 17 y 18. Dice: así también la fe,
si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así también, versículo 17, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pero muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y durante mucho tiempo, queridos hermanos y amigos, se ha debatido acerca de las obras y de las obras de misericordia para alcanzar y ganar el cielo. Pero de eso no se tratan estos dos versículos. Los han descontextualizado para justificar la búsqueda de la gloria y la búsqueda de la salvación y la búsqueda del cielo a través de hacer obras de misericordia, obras que benefician a nuestro prójimo y a nuestro prójimo que más necesita ayuda. Y esas obras hay que hacerlas. Lo que pasa es que cuando esas obras se hacen para buscar, encontrar, alcanzar o conseguir algo como la salvación, el cielo o la bendición de Dios, entonces pasan a ser obras muertas. Porque las buenas obras son aquellas que se hacen para la gloria exclusiva de Dios. Entonces, aquí repite Santiago, la fe si no tiene obras está muerta. Quiere decir que cuando hay fe, necesariamente la evidencia de esa fe en las personas es cómo ellos actúan obedeciendo la palabra. Quien obedece la palabra está actuando en fe. Entonces las obras que hacemos los cristianos, nuestra conducta, nuestra respuesta y nuestro testimonio, esas son evidencias de la obediencia que tenemos a la palabra de Dios, y eso estimula una y otra vez nuestra fe. Es decir, nuestra fe vive de nuestra obediencia a la palabra del Señor. Amén. Escuche bien, lo voy a repetir de nuevo. Nuestra fe en Dios subsiste, vive, se mantiene de la obediencia nuestra a la palabra de Dios. Amén. Lo que quiere decir que cuando uno no obedece la palabra de Dios, es un acto de incredulidad. Así es. Amén. Si la obediencia es la ratificación de nuestra fe, la obediencia a la palabra del Señor, entonces la desobediencia a la palabra del Señor es un acto de rebeldía, es un acto de incredulidad en nuestro Dios y en su palabra. Amén. Por eso dice la Biblia que aquel que sabe hacer lo bueno, que conoce la palabra de Dios y no la obedece, se le cuenta por pecado. Porque ya es conocedor de la palabra, ya no es un ignorante. Ya no podemos decir el pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. No, conoce la escritura. Entonces ahora tiene que decidir si va a creer en esa escritura o no, si le va a creer a Dios o no. Porque cuando obedece, ratifica su fe. Cuando obedece, le da vida a su fe. Pero cuando no obedece, entonces la incredulidad llega y torna completamente colmada la vida de esa persona, el corazón de esa persona. Amén. Entonces sigue diciendo él, alguno te va a decir, tú tienes fe, verso 18, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Ratifica completamente el enunciado que le estoy entregando. Cuando usted hace cosas coherentes a la palabra del Señor, usted está demostrando su fe. Así que la iglesia es un campo de acción, un campo de acción de fe. Amén. Entonces los muchos que somos tan espirituales, oramos demasiado, ayunamos demasiado, pero se nos queda gran parte de la escritura sin obedecer. Y nos volvemos tímidos y hacemos todo dentro de la iglesia. Y entonces no tenemos esas actividades de fe cuando más se necesita
en este tiempo la iglesia, cuando más destruida y destrozada está la sociedad, cuando más se necesita la actividad de la iglesia, es cuando menos la iglesia está apareciendo. Y ese es un acto de incredulidad. ¿Qué tal? ¿Qué dice la gente? Silencio total. Amén. Amén. Entonces sigamos en primer libro de Samuel. Vamos a ver si mejorar. Tiene que mejorar. Primer libro de Samuel. Capítulo 14. Amén. Versículo 1 al 6. Y cuando lo encuentres, por favor me dicen amén. Primer libro de Samuel, capítulo 14, versículos del 1 hasta el 6. Aconteció, ¿lo tienen? ¿Lo tienen? Amén. Dice, aconteció un día cualquiera, aconteció un día. Es como decir, érase una vez. Aconteció un día que Jonatán, hijo del rey Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre el rey. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod. Y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiera ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro se llamaba Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmas. El otro estaba situado hacia Gabá, al sur. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Amén. Amén, amén. Les voy a poner en contexto. Están aposentados dos ejércitos. Un ejército que defendía su territorio, el ejército, las fuerzas de Israel. Y había otro ejército que estaba tratando de ocupar, de conquistar, de desalocar al otro pueblo, que es el ejército de los filisteos. Ellos querían tomar control y posesión de esas tierras. Pero dice que un día ordinario como cualquier otro se encontraba se encontraba Saúl, rey de Israel, junto con 600 hombres de guerra, debajo de un granado, un árbol de mucha sombra. Allí estático, allí parado, esperando que algo sucediera, que algo especial ocurriera, que el ejército invasor viniera y tomara la iniciativa para por fin tener una confrontación. Y asimismo, como Saúl, se encuentran muchas personas, cristianos o no, esperando que algo ocurra, esperando que alguien haga algo, esperando que algo les dé una señal, un aviso para poderse mover. Recuerden, la iglesia y la vida son campos de acción, campos de fe, pero campos de acción, porque la fe sin obras es muerta. Amén. Se encontraba el rey con 600 hombres, el rey que debía defender su territorio y sacar el invasor de ese territorio.
esperando allí debajo de la sombra de un gran granado, que algo se moviera, que algo ocurriera, que ellos tomaran la iniciativa. Pero te digo algo, que Satanás, tipificado en ese ejército, con ese ejército filisteo, no se va a mover más de lo que ya ha ocupado, porque no le interesa a él. Escuche bien, que usted y yo estemos adormecidos y resguardados debajo de la sombra, diciendo: el que está quieto se deja quieto. ¿Cómo no va a estar cómodo el ejército filisteo si ya está ocupando, si ya está tomando lugar? ¿Cómo no va a estar cómodo también Satanás cuando ya tiene varias áreas de nuestra vida que ha ocupado? Tal vez las finanzas, tal vez los vínculos, las relaciones, tal vez, hermanos, nuestra fe se encuentra a la sombra, igual que el rey Saúl. Pero hay momentos, en días ordinarios, en donde una persona se tiene que levantar y tiene que tomar de su fe para accionar en esa fe, conociendo el poder, la gracia, la cobertura que tenemos de parte de Dios. Alguien que se moleste de estar en una rutina estancada, en una rutina que nos hace permanecer allí estáticos. ¿Aló? Tiene que haber alguien que se levanta en fe y que toma acción. Porque la Biblia dice: muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mis obras por mi fe. Luego dice que el hijo del rey Jonatán y su paje de armas, su escudero, bajo la orden de Jonatán, se escabulleron de entre los 600 hombres y tomaron la iniciativa y se fueron y hicieron un movimiento. Ese movimiento fue meterse contra unos 20 soldados que estaban en aquella base, sobre aquella colina. Hicieron lo arriesgado, lo valeroso, lo impensado. Subir cuando estratégica y militarmente era algo que venía en su contra, la posición que tenían los filisteos sobre esa colina, y ellos tenían que subir a ellos. Estaban en desventaja militar, numérica, estratégica y tácticamente en inferioridad, pero llevaban un arma que los filisteos ni conocían ni tenían. El arma que ellos llevaban era la fe en Dios, porque Jonatán le dijo a su paje de armas: tal vez hoy Dios haga algo, pues no le es difícil a él salvar con muchos o con pocos. Porque la fe trae consigo también esa osadía, ese denuedo, esa valentía y ese arrojo de actuar en el momento preciso, en el momento que se necesita, de sacudirse en fe para la gloria de Dios cuando una situación se torna allí estática, que no quiere ceder, que no se quiere modificar. Alguien de la casa, alguien de la iglesia, alguien de la familia tiene que moverse en fe, porque la iglesia es un campo de fe, pero también es un campo de acción. Amén. Acabamos de ver un video, un anciano evangelista de 84 años, cuando toda su congregación se encuentra en intercesión. 89 años, cuando toda la iglesia se encuentra en intercesión, y hay que interceder. Cuando todos están acantonados allí en las 4 paredes de la congregación y es necesario tener cultos y reuniones. Este hombre, este evangelista de 89 años, saca solito sus equipos, sus amplificadores, y desde las 6 de la mañana empieza una jornada, una tarea, es de proclamar el evangelio del Señor. Cuando muchos dicen: no puedo, estoy muy ocupado,
Cuando muchos dicen estoy muy enfermo, me duele algo. Cuando muchos dicen no, tengo muchas ocupaciones, tengo muchos hijos, estudio, trabajo, hago. No están haciendo la buena obra para la cual nosotros hemos sido capacitados, preparados y entrenados. Y me sorprendió ese evangelista, 89 años sufriendo ataques de las personas allí en Puerto Rico, gritos, insultos, hasta robos. Pero él sigue insistiendo cada mañana, 6 de la mañana, en aquella ubicación, en proclamar que Jesucristo vive, que Jesucristo sana, que Jesucristo salva y que Jesucristo regresará otra vez. Aleluya, hermano. Que esto sea un aliciente y un incentivo y una motivación para todos aquellos hermanos que ya pasan de la edad adulta a la adulta mayor y que creen que son inútiles por tener esa edad dentro de la iglesia. Todos son importantes y todos son necesarios y todos son, con el Espíritu Santo en ellos, útiles para toda buena obra. Amén. Gloria al Señor. Dice mi reflexión, dice, las obras son la vida de la fe. Un día cualquiera, dice acá, aconteció un día cualquiera, ungido, tomado por Dios, se convierte en un día extraordinario. Se convierte en un día de victoria, en un día donde la muestra de la sobrenaturaleza de Dios viene y hace presencia en un lugar natural, terrenal. Dice, un día cualquiera se convierte en un día especial cuando así lo decide el valiente o la valiente hijo o hija de Dios. Ese día cualquiera, cuando se nota una necesidad y cuando usted ve que la puede suplir, cuando usted ve ese enfermo en su barrio, no espere a su pastor, no espere a su líder. La persona que se tiene que mover en fe ese día, que tiene que reprender esa enfermedad ese día, que tiene que compartir la palabra de esperanza de Dios ese día, es usted que está allí. Ese día ordinario será un día especial para ese enfermo y también para usted. Cuando alguien necesita de la ayuda de alguien de la iglesia, no corra a llamar a su pastor, pues en ese momento el llamado de Dios recae sobre usted de acuerdo a la necesidad que se está presentando. Se necesitan hombres y mujeres valientes que se levanten y como ese paje de armas estén dispuestos a acompañar todo aquel que incursiona en ese terreno enemigo. Muchos no queremos tener problemas, muchos no quieren tener un avivamiento, porque el avivamiento trae consigo ¿qué? Trabajo, consolidación, visitación, discipulado. No queremos gastar tiempo en otros, nuestro tiempo. Nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros. Nuestro tiempo no existe para un hijo, para una hija de Dios. Nosotros le pertenecemos a Dios. Nuestras finanzas le pertenecen a Dios. Nuestro tiempo le pertenece a Dios. Nuestros hijos le pertenecen a Dios. Nuestros recursos son de Él, pues Él mismo es que los ha puesto en nuestras manos. ¿No? Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice, con la motivación correcta estaban estos hombres, con la valentía manifiesta y aún cuando no les convenía. ¿Usted qué cree? Dos hombres subiendo por unos desfiladeros, lo dice la Biblia. Están los filisteos allá arriba diciendo, pues vengan, suban. Si son tan machitos, suban.
Estaban en desventaja, estaban expuestos, podían ser aniquilados. Nunca se imaginaron esos filisteos que estos dos hombres tomaran una acción tan valerosa, tan arriesgada, tan osada. Entonces se despreocuparon de ellos, y cuando encontraron, era que estos dos hombres estaban haciendo de las suyas en aquel campamento filisteo. La fe en Jesucristo viene acompañada también de esa valentía, porque cuando crees en Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti, y el Espíritu Santo trae libertad, sí, Señor. Trae gozo, sí, también trae gozo, pero también trae consigo valentía, osadía, arrojo y confianza en la cobertura que puede dar Dios a todo aquel que se dispone a obedecer su palabra, es decir, a hacer uso de su fe. Amén. En tu iglesia hay gente que saca demonios, que ora y hace liberación. Sí, claro, en la iglesia mía hay gente que hace eso. ¿Y por qué no vas y lo llamas? ¿Quién es? ¿Quién es? Tengo un endemoniado en mi casa. No, soy yo. Vamos, entremos de una vez. Se necesitan hombres y mujeres así, que tengan la respuesta de Dios, que tengan el tiempo para el Señor, la valentía totalmente allí puesta como recurso para incursionar, tomar a aquellos rehenes y libertarlos. De eso se trata el Evangelio. No crean ustedes que el Evangelio y son algo aburrido. Aquí no hay nada aburrido. Este es un campo de fe, pero también es un campo de acción. Aquí las personas vienen a servir al Señor. La gente viene a trabajar en el reino de Dios. La gente viene también y se forman como guerreros del ejército de Dios. Y en todos los campos se necesita desarrollar esa fe en lo práctico, fe y obras. Amén. Amén. La pregunta es: ¿por qué tantas personas en las congregaciones están solamente sentados 2 horas, 1 hora y media, el martes o el jueves o el miércoles o el domingo? Y no se vuelve a ver acción en ellos. Es decir, las personas no podrán ver si ese hombre, esa mujer realmente tiene fe en Jesús, porque como no muestran unas buenas obras, tampoco pueden mostrar que están obedeciendo la palabra. Pues las obras buenas son aquellas obediencias a la palabra del Señor. Y las buenas obras son la vida y el combustible que recargan de nuevo nuestra fe en Jesús. Amén. ¿Sí me están siguiendo? Quiero que les quede muy claro. Entonces a ellos no les convenía ir subiendo, arriesgaron su vida. En muchas ocasiones tendremos que arriesgar nuestro recurso y también nuestra integridad. Tendremos que ir a lugares apartados donde no hay transporte como lo conocemos, lugares donde la intemperie hará de nosotros o un diluvio o un desierto. Tendremos que ir a lugares donde tendremos que pagar con nuestro propio recurso los pasajes para llegar hasta allí. Lugares donde no quieren que llegue la iglesia. Encontraremos resistencia, encontraremos oposición física y espiritual. Y me cansaría de contar en los momentos, en los tiempos en que nos han resistido, y también con violencia, no solo espiritualmente. Pero aunque no nos convenga, aunque aparentemente no vamos a tener un recaudo físico para nuestras arcas, nosotros no hacemos esto para conseguir algo. Nosotros no hacemos buenas obras para tener algo para nosotros. Y la gente vive en las iglesias esperando algo más y algo más y algo más. Pero nosotros no hacemos las buenas obras esperando algo a cambio, porque es que es al revés. Nosotros hacemos las buenas obras es porque ya lo tenemos todo. Es porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, cuando Cristo ya configuró y concretó nuestra salvación,
Entonces nosotros hemos sido la gente más recompensada de todo el universo y todavía ni lo merecemos. Pasamos el resto de nuestra vida dándole las gracias a Dios, obedeciendo su palabra, dándole la gloria a Dios, obedeciendo su palabra, dándole toda la gloria al Señor, alabándolo y adorándolo con nuestro culto racional diario, es decir, nuestra fe puesta en acción, fe y obras. Obediencia a la palabra del Señor. Hoy y mañana todo el mundo occidental andan en una conmemoración, la conmemoración de la muerte, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y está bien que recuerden todo eso, nosotros lo recordamos cada día. Sin embargo, pasada la Semana Santa, toda esa solemnidad y todo ese rememoramiento de lo que hizo Jesús en la cruz por amor a cada uno de los seres humanos empieza a ponerse como en un segundo plano. Empieza como a ponerse en un segundo plano. Y no puede ser que esté en un segundo plano ni un solo día de nuestras vidas. El recuerdo de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, nuestra vida y nuestra libertad de ese día en adelante dependen de ese momento del universo, cuando Jesús recibió nuestro castigo y nos entregó su herencia. Iglesia, no se me vayan a dormir, digan amén, pellizquense, digan algo, porque me preocupa. Esta información está de lujo hoy. Amén, amén, amén. Entonces no basta agradecer solamente 2 días en todo un año. Necesitamos entregar toda nuestra vida y nuestro ser, y aún así no alcanzaría para pagar todo lo que Jesús ya hizo por nosotros, nuestras buenas obras. Ahora que conocemos a Cristo, las hacemos y las hacemos con todo el gusto. No es porque queremos alcanzar o conseguir algo, sino porque ya en Cristo lo hemos conseguido. Amén. Absolutamente todo. Todo. Entonces no se trata de conseguir prestigio. Wow, pero cuánto ora, pero cómo predica, pero cómo va a los necesitados. No se trata de prestigio, no se trata de recompensas materiales. Esto se trata de glorificar el nombre del Señor y de publicarle a toda criatura ese momento de la historia universal, cuando Cristo por fin nos pudo acercar al Padre Celestial. Amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie vendrá a mi Padre sino por mí, dijo Jesús. Y de eso se trata, y por eso usted ve gente anciana de 89 años, 83 años, 81 años, 74 años, sirviéndole al Señor como cuando tenían 40, como cuando tenían 30, y no tienen pereza, se levantan a la mañana, predican el Evangelio todos los días de su vida, con su actuación diaria, con su conducta diaria. Y el enemigo es sorprendido, porque ha querido meterle ese cuento a la gente en la iglesia de que cuando ya son adultos mayores ya no son útiles, ya no sirven en la iglesia ni en la sociedad. Y se nos mueren nuestros viejos creyendo que son inútiles. La Biblia dice eso no es verdad. La fe con obras es una fe viva. El reino de los cielos necesita a los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, los hombres, las mujeres y los adultos mayores también. Son importantes y tienen campo de acción en el reino de Dios. Aleluya. En Hechos, capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 31 dice: cuando hubieron orado,
el lugar en donde estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra del Señor. Cuando ellos oraron, porque hay que orar, cuando ellos estaban congregados, porque hay que congregarse, entonces dice que ese lugar tembló allí. Y cuando tembló, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo también vino una llenura con valentía, con denuedo, con arrojo, con osadía. Y entonces se fueron y hablaban la palabra del Señor. Si alguien toma acción, Dios irá con él a actuar en esa acción. Si alguien dentro de la iglesia quiere obedecer la palabra y toma acción, Dios estará allí para darle valentía, recursos, maneras, formas, estrategias para que lo haga. Y si es necesario, hará temblar la tierra, como le tembló a los filisteos y como le tembló aquí en este lugar donde estaban orando, porque ellos estaban pidiendo eso. La oración de ellos en ese lugar, de aquellas personas en Hechos capítulo 4, era que les diera valentía para poder aguantar cómo los resistían y cómo los abochornaban por el hecho de ser cristianos. Y cuando pidieron valentía, recibieron la llenura del Espíritu Santo y recibieron con esa llenura también esa valentía que estaban pidiendo. Dice, piden y no reciben lo que piden, porque lo piden para sus pasiones, para sus deleites. Ellos pidieron con sabiduría. Queremos valentía para predicar tu palabra. Justamente eso fue lo que recibieron. Amén. Gloria al Señor. 2 hombres subieron ante 20 y causaron que todo el ejército se llenara de temor. 2 hombres que se movieron en fe, que actuaron en fe, que le creyeron a Dios, que le creyeron a su poder, hicieron temblar a todo un ejército y lo hicieron matarse unos a otros. Fueron derrotados totalmente, porque Dios les infundió ese pánico a ellos. Cuando tengas algo para hacer, cuando llegue algo a tu mano para hacer de parte de Dios, dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 9, hazlo. ¿Cuándo? En un día como hoy. Dios tiene planes para 1000 años que son un día. Ese día es hoy. ¿Por qué tienes que esperar tanto, iglesia? ¿Por qué preferimos la comodidad que la vida espiritual y la obediencia? ¿Por qué el enemigo nos ha congelado y estamos todavía esperando que llegue alguien y nos active? Ese alguien ya vino. Su nombre es Jesús y fue a la cruz del Calvario. Sí, amén, amén, amén. Él ya actuó en fe. Él tenía fe y tenía que actuar en fe, y lo hizo en la cruz del Calvario. Aunque todos lo huyeron y lo dejaron solo, Él siguió su camino. Nadie lo iba a detener a obedecer la palabra del Señor. Así es. ¿A quién más vamos a esperar? ¿Por qué podemos alistarnos para ir a hacer otras actividades donde nos sentimos vivos y llenos de energía y vitalidad? Y a las cosas del Señor le rehusamos nuestro tiempo y nuestra vitalidad. ¿Por qué tenemos aliento de hacer tantas otras cosas y cuando nos leen la palabra del Señor no queremos, estamos aturdidos y no la recibimos? Y como no la recibimos, tampoco la obedecemos dentro de las toldas de Jesús, de su iglesia. Y es un diagnóstico algo preocupante, pero real. Amén.
Así es. La fe imprime audacia, osadía, arrojo. Los actos de fe hacen que Dios mueva la tierra. La verdadera fe funciona cuando al parecer Dios no lo está haciendo. Escucha bien. La fe funciona cuando al parecer Dios está ausente. Y de eso es que se trata la fe. Porque cuando tú no necesitas, cuando tú ves que todo está bien, cuando el Señor ha aparejado todo, así es muy fácil creer. Y así es muy fácil decir yo tengo fe. Una fe que está siendo activada por la acción de otra persona. Pero la fe genuina es aquella que actúa cuando al parecer Dios no está en aquel lugar. Y Dios estaba esperando que alguien se moviera, que alguien tomara la iniciativa para Él acompañar. Y cuando ellos dos dijeron, yo sé que con muchos o con pocos, para Dios no es difícil salvar. Mire, si alguien parecía que no estuviera presente en esa escena, era Dios. El pueblo de Dios, siendo atacados por un ejército superior en habilidades de guerra, en armas. Si alguien parecía que no estuviera del lado del pueblo de Dios, era Dios mismo. Su mismo rey estaba escondido y resguardado, esperando que algo ocurriera, que el enemigo desocupara. No se va a ir Satanás de donde ya se ha acomodado. A Satanás hay que echarlo fuera. Amén. Y en el nombre de Jesús hay que echarlo fuera. Pero justamente cuando parecía que Dios los había abandonado, hubo uno. Y hubo otro que dijo amén. Hubo uno que dijo, Dios puede salvarnos. Sí, amén, amén. Pero tenemos que movernos. Y cuando alguien movió en fe su vida, el Señor respaldó con su potencia gloriosa. Sí, amén, amén. Y hubo una tremenda victoria. Amén, amén, amén. Hubo una victoria maravillosa. Devuélvanse al primer libro de Samuel, capítulo 14. Dice, en esta ocasión Dios actuó cuando alguien creyó en Él y entró en acción. Es decir, fe más obras. Fe y obras. Sí, ellos hicieron su oración. Ellos manifestaron su fe. Pero en esa fe y en esa oración, seguidamente hubo una acción. Se fueron, escalaron, entraron en acción, en batalla, y Dios les respaldó su acto heroico de fe. Amén. Amén, 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 amén. En el versículo 20 del primer libro de Samuel 14 dice, y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y he aquí que la espada de cada uno del ejército contrario estaba vuelta contra su propio compañero, y había entre ellos gran confusión. Cuando alguien se levanta en una comunidad, cuando alguien se levanta en una congregación, en una familia, en fe, para actuar en fe, para obedecer la palabra de Dios, para proclamar sus verdades, su libertad y sus bondades, muchos otros que están allí debajo escampándose a ver qué ocurre, a ver qué pasa, a ver cuándo cambian las cosas, van a ser contagiados. El rey Saúl se encontraba resguardado con 600 hombres. Y aquí tenemos que leer lo siguiente. Lo leímos, lo acabamos de leer. Dice, juntando Saúl a esos 600 que con él estaban, llegaron hasta el lugar de la batalla.
Cuando tú te levantas en fe, cuando tú obedeces a Dios, cuando usas de la valentía, de la llenura del Espíritu Santo para compartir el Evangelio, para hacer esas buenas obras, entonces vas a contagiar a otros que están en la congregación, en la familia o en la comunidad, a que hagan lo mismo que tú estás haciendo, a que participes de esa bendición, a que vayan también y ejecuten esas buenas obras. Amén. Esa valentía contagia. ¿Sabe qué es lo más triste? Que también la apatía contagia y contagia mucho más. Cuando la gente está adormecida, cuando la gente no quiere más, cuando no quiere ir más allá, entonces colectivamente todo el mundo baja los brazos. Y ya no hay accionar, y ya no hay evangelismo, y ya no hay obra social, y ya no hay nada más que reuniones tan muertas como la fe de ellos, porque la fe sin obras es muerta. Amén, ¿lo reciben? Amén, gloria a Dios, gloria al Señor. Ahora podemos nosotros entender la necesidad de levantarnos de nuestro lugar y empezar a obedecer la palabra de Dios, porque congregarse es obedecer la palabra de Dios también. Pero la palabra de Dios es completa, y así nuestra obediencia también tiene que ser completa. Y si congregarnos es obedecer a Dios, actuar en fe también es obedecer a Dios. Ese marido que ya no puede más con el alcohol, esa mala situación económica de que por años, hermanos, esos hijos rebeldes que no quieren saber nada de Dios. Oye, pero si tú no haces ni siquiera un devocional, si ellos no te ven a ti haciendo un devocional, ¿cómo crees que ellos van a apasionarse por Dios? Si ellos lo que ven, lo voy a decir así, es un ejemplo. Si ellos lo que ven es un bostezo espiritual de tu vida, ¿cómo quieres que ellos vayan a saltar o a gritar amén? Si el ejemplo bueno o el ejemplo malo finalmente es lo que repiten aquellos que nos están viendo como líderes, como pastores. Sí, amén. Amén. Recuerden muy bien estas palabras que hoy les está hablando el Espíritu Santo a ustedes y a mí. No podemos quedar más con una excusa tan paupérrima como de que yo tengo muchos años, o que casi no sé nada de la Biblia, o que estoy recién llegada o recién llegado. Con lo que tengas en tu mano, con eso mismo Dios respaldará tu obra en Él. Porque ya no serán obras muertas, ahora serán obras tan vivas como vuestra fe. ¿Aló? Amén. Entonces leamos y complementemos en Santiago capítulo 2, para que vamos buscándole salida. Santiago capítulo 2, versículos 19 en adelante. Amén. Dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, porque también los demonios creen y tiemblan. Voy a leerlo otra vez. ¿Tú crees que Dios es uno, que está vivo, que existe? Bien haces. Los demonios también creen que Dios existe, que Dios es uno, que es real. Y no solo creen, tiemblan. ¿Tú crees y tiemblas delante de la presencia de Dios? Seguro, porque cuando uno tiembla de respeto o por los motivos que sea tiembla, uno tiene que hacer que ese que le causa ese temblor esté agradado con mis obras. Es decir, yo debo obedecerlo si es que en verdad tiemblo ante su presencia.
Porque cuando uno no tiembla delante de la presencia de Dios y lo desobedece, ese es un acto de incredulidad. Puede que muy interiormente, aunque estemos presentes de cuerpo en una congregación, muy adentro de nosotros estemos creyendo, yo creo que a la final Dios ni existe. Y eso es lo que queremos decir cuando no obedecemos su palabra. Amén. No me mire así, no se enoje conmigo, es que lo estamos leyendo en la Biblia. Es de la Biblia, pero yo le digo, traiga la Biblia para que lo lea. Dice el versículo 20 más, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Lo quieren saber? Entonces, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre de la fe, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Vaya, máteme a su único, a lo que usted más ama, a lo que usted más quiere. Vaya, mate a su hijo, dedíquelo a mí, porque si no fuera por mí usted no lo tenía, le dice Dios a Abraham. Entonces Abraham, sin chistar, tal vez con dolor, tal vez sin comprender, tal vez con un gran signo de interrogación sobre su cabeza, tal vez se preguntaba, bueno, Dios se enloqueció, ¿o qué? ¿Sabe cómo se llama eso? Una prueba de fe. Sí, amén. Porque era de Isaac en adelante donde se empezaba a cumplir la promesa de que Abraham ya no sería un padre exaltado, sino un padre de multitudes. Algo iba a ser Dios, porque para Dios no es difícil salvar con muchos o con pocos. Él se fue y obedeció. Su fe se manifestó en sus obras. Y Dios bendijo esa fe. Y entonces, dice la Biblia, fue justificado por sus obras. ¿No ves que la fe, versículo 22, actuó juntamente con sus obras? ¿No lo ves? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y además, por eso fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Por la fe se cree para justicia, sí, Señor. Pero son tus obras las que respaldan y vivifican esa fe con la que encontraste salvación. Amén. ¿Lo entienden? Amén. Si no hay un desarrollo de la fe con nuestra vida y lo que hacemos para el Señor, entonces esa fe con la que creímos en la salvación de Cristo tal vez no era genuina, le faltó fuerza. Y eso es delicado. Mire que esto no es un tema más, es delicado. Estamos hablando de que tal vez tenemos más fe en lo que hemos nosotros creído que creímos, que en lo que realmente creímos en Dios. Sí, amén. Tal vez nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si nosotros no actuamos conforme a la escritura de Dios, si nosotros no actuamos conforme a esa escritura, nosotros estamos borrando completamente esa afirmación de que somos salvos, porque nos salvamos por la fe. Sí, amén. Pero si desobedecemos la escritura, estamos siendo incrédulos. ¿Sí me lo pueden? ¿Sí pueden tomar el cuadro completo? Entonces, cuando nosotros nos negamos a ser obedientes a la palabra de Dios, porque ya lo hicimos así tantas veces, porque tengo mucha experiencia, o porque como yo, o mis padres, o mi cultura lo indica, es mejor que como Dios lo aconseja, es un acto de incredulidad. Y si no obedeces la palabra de Dios, ¿cómo hiciste para creer que Jesús, a quien no estás viendo ni viste, en realidad fue a la cruz del Calvario, y que en realidad ese acto fue el que con su sangre pagó por nuestras culpas y pecados? ¿Cómo haces para creer eso y luego no creer en el resto de la palabra? En sí mismo es un acto de incredulidad que confunde a la gente que está allí mirando, esa gran multitud de testigos que tenemos. Amén. Tal vez nos estamos engañando. Dios no, porque Dios no puede ser burlado.
Pero nosotros tal vez hemos estado engañados mucho tiempo. Y entonces si no tenemos dinero, renegamos de Dios. Pero es que la fe se tiene que manifestar justamente cuando Dios, al parecer, entre comillas, no está ahí. Porque hay una fuerza interior, el Espíritu Santo, que nos está gritando a susurros. Gritando a susurros. Que Jesucristo, que Dios, su compañía estará contigo en cualquier lugar donde vayas y bajo la circunstancia en que estés. Entonces tiene que ser más poderoso lo que dice la Escritura que lo que tú estás sintiendo en ese momento. Amén. Porque no va a estar más presente Dios porque te erices. No va a estar más presente Dios. No se trata de eso, se trata de fe. Y luego nosotros obedecemos a esa Escritura y le damos vida a esa fe. Sí, amén, 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 amén. ¿Cómo puede ser salvado por la fe alguien que no obedece la palabra? Si la no obediencia a la palabra es un acto de incredulidad. Lo voy a decir 1.000.000 de veces. Amén. Hasta que usted le ponga esa huella en su corazón el Señor. Y a mí también. O creemos todo o no creemos nada. ¿Aló? Gloria al Señor. Mire, vamos terminando. Dice, vosotros veis pues, versículo 24 de Santiago 2, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras pues? Cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin esas obras está muerta. Mire que no es una predicación histórica, es algo muy delicado. Es de vida eterna o muerte eterna. Es un caso y un tema de vida o muerte. Usted como siempre y yo como siempre tomamos la decisión. O lo consideras importante o seguimos viendo Pedro el Escamos, como tú quieras. Pero esto tiene una connotación y una finalidad eterna. Amén. Amén. Podemos decir, como en Jeremías 8:20, pasaron las estaciones, pasó todo lo que tenía que pasar y hasta ahora no hemos sido salvos. Nadie vendrá a hacer lo que a ti, a mí nos toca que hacer. Tenemos obras por hacer, propósitos por el cual Dios nos creó, misiones que cumplir. Ay, el gran profeta, que yo digo, deberían llamarnos a todos misioneros del Señor, misioneros de Dios. Vamos cumpliendo misiones que Él nos ordena. ¿Cuáles misiones? Visitar el anciano, predicarle en sus últimos días acerca del Evangelio, predicarle a nuestra familia, acercarlos a Cristo, ir donde los desvalidos, ir donde la gente que no tiene posibilidad, a donde nadie, otra persona se acerca. Ay, no, me contamino, me contagio. Llegue allí, que Dios salvará con muchos o con usted nada más. Porque lo importante no es la cantidad, lo importante es que el Espíritu de Dios esté en ese lugar. Amadísimo Padre Celestial, yo en el nombre de Jesús oro y te doy gracias por esta santísima bendición que hemos recibido, revelación de tu palabra, la necesidad que tenemos de irnos moviendo y de saber lo útiles que somos, y también entender y saber, Señor, que estar estáticos es un acto de rebeldía contra nuestro Dios. Tenemos que movernos, que nuestra fe esté viva. Guárdanos, así como aquellos discípulos pidieron por valentía para predicar tu palabra. Así nosotros en esta noche pedimos, Señor, que nunca nuestra fe en ti sea una fe vacía, muerta, ineficaz. Porque queremos, Señor, y nos hemos acercado a ti, porque queríamos estar junto a ti desde ahora y hasta la eternidad.
Señor, no nos acercamos aquí por otra cosa diferente, ni por temor al infierno, ni por temor, Señor amado, a que nos fuera mal en esta tierra. Nos acercamos a ti, mi Señor, porque queríamos estar bajo tu cobertura, queríamos tu abrazo, queríamos, Señor, tu consejo, queríamos sentirnos cuidados, protegidos, abastecidos de nuestro Creador. Señor, concédenos que nuestra fe, antes de desgastarse, sea revitalizada, sea, Señor, fortalecida, sea, Señor amado, muy llena de esa valentía para poder actuar en esas buenas obras. Llévanos, dirígenos, guíanos. Hoy yo quiero orar por todos los adultos mayores de la Iglesia Universal de Jesucristo. Señor, de todos aquellos de los cuales muchos les han dicho, aún en sus familias, aún la sociedad empieza, Señor, a marginar, Señor, por su condición, por su edad. Señor, les han dicho, son unos inútiles, no sirven, son unos que ya están prácticamente estorbando. No es así en el reino de los cielos. Aún, Señor, los ancianos, dice la Biblia, fructificarán. Los ancianos fructificarán. Hoy yo te doy gracias por tener y contar, Señor, en nuestra congregación de Dios con estas bellezas decanas que no son otra cosa que sabiduría, responsabilidad, respeto. Que de ninguna manera, Señor, les falten sus fuerzas, porque a los que confían en el Señor les dará fuerzas como las del búfalo. Y extenderán sus alas, Dios mío, como las águilas. Los jóvenes corren y se cansan, caminan y se fatigan, pero los hijos de Dios, los hijos del Señor, recibirán nuevas fuerzas. Hoy yo declaro sanidad en sus cuerpos, libertad en sus almas, libertad en sus mentes. Yo echo fuera todo asomo de Alzheimer o de Parkinson dentro de nuestras toldas de la Iglesia Universal de Cristo. Yo lo reprendo y lo echo fuera, que se aleje de nuestro territorio. Enfermedades que se llevan la conciencia de nuestros viejos, de nuestros ancianos, que tantos amamos y que tanto necesitamos. Señor, sus consejos, su intercesión, su empuje, su sabiduría. Padre, levanta, Señor, en esa generación que al parecer se extingue. Señor, levanta, Señor, un fuego poderoso, un avivamiento grande, Señor. Y que haya, Dios mío, una legión de esos valientes hombres y mujeres, adultos mayores, acorazados, vestidos de la armadura de Dios, llenos de fe, llenos del Espíritu Santo, llenos de convicción. Señor, para que ellos también sean participantes de este avivamiento final, Señor, que está por llegar antes de tu venida. Señor, bendecimos a nuestros adultos mayores, nuestros hermanos, nuestros ancianos, sean bendecidos en esta hora y levantados. Y la iglesia, Señor, que reciba de los cielos el toque convocador del clarín de Dios, toque de guerra, que se despierten nuestros valientes, sea lo que escuchen sus corazones. Señor, la fe sin obras es muerta. Guárdanos, Dios mío, de no haber tenido una fe viva en ti. Guárdanos, Señor, de no aparecer aquel día en el libro de la vida. Guárdanos, Señor, porque lo que queremos y el fin y la finalidad de nuestra fe es precisamente la vida eterna junto a ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, amén, amén. Gloria al Señor, gloria a Dios. Bueno, yo me voy a despedir. Soy el evangelista Julio Ernesto Paredes. Hoy hicimos en vivo, pero el domingo también a las 10 de la mañana y te esperamos. Un abrazo, bendiciones.